conocimiento, pues porque de algún modo pues me doy cuenta si se transmite bien, si no se transmite bien, pues a través de las caras uno ve si va interesando, si no va interesando. Aquí no os puedo ver, pero diríamos que en cualquier momento que se surja una duda de lo que digo, pues se abre el micrófono y se pregunta y así yo por lo menos me quedo más tranquilo de lo que voy explicando, pues se va entendiendo, ¿no? Voy a poner... Vale, pues diríamos que el núcleo gordo de este curso, pues diríamos que está un poco dirigido en estos temas, ¿no? Hoy vamos a ver una pequeña introducción general y después nos meteremos con los vehículos eléctricos. En general hablaremos también del diseño de los vehículos eléctricos y bueno, también veremos aspectos de hibridación de las baterías con los ultracondensadores aplicados a los vehículos eléctricos. Después también en este tema, como novedad este año, pues he metido también algo de frenada regenerativa para que tengáis algunos conceptos más avanzados sobre frenada regenerativa y también sobre seguridad en el vehículo eléctrico. Nos meteremos en el siguiente capítulo de concepto de hibridación, que analizaremos un poco más en detalle lo que es el acoplamiento de par y lo que es el acoplamiento de velocidad. Ambos conceptos mecánicos muy utilizados a la hora de hibridar los trenes de propulsión. Y ya posteriormente pues, nos iremos introduciendo en las tecnologías híbridas. Vamos a empezar por la híbrida serie, en la que trataremos de diseñar y dimensionar los componentes, los modos de funcionamiento y un poco entender más en profundidad esta tecnología. Después haremos lo mismo con los híbridos paralelo, también una tecnología bastante extendida en el sector de automoción. Y a continuación pues veremos un capítulo más complejo, que es el de los híbridos serie paralelo, es decir, la combinación de los dos conceptos anteriores en una sola tecnología, que diríamos que básicamente Toyota es la que más ha desarrollado esta tecnología en el mercado, ¿no? Y bueno, pues diríamos que continuaremos con los vehículos enchufables. Los vehículos enchufables ahora mismo están teniendo pues, una aceptación buena, porque donde no llega el eléctrico, el enchufable sí llega. Entonces, bueno, explicaremos el concepto de este funcionamiento de estos vehículos y básicamente todos los híbridos que hemos visto anteriormente, serie paralelo y el serie paralelo, pueden ser enchufables, ¿no? Y finalmente, pues terminaremos con dos capítulos. Uno dedicado al hidrógeno y la pila de combustible. Digamos que el del hidrógeno es un poco novedad también en este curso respecto a la edición pasada. Y bueno, pues analizaremos un tema relacionados con la producción y el almacenamiento del hidrógeno y luego pues explicaremos un poquito más en detalle cómo funciona una pila de combustible y toda la ingeniería alrededor de la pila de combustible. Y finalmente, pues igual que hemos hecho en los capítulos anteriores, pues explicaremos cómo son los vehículos con pila de combustible, que básicamente son híbridos con batería, y explicaremos el porqué. Y bueno, pues presentaremos algún ejemplo. Y asimismo, pues también haremos alguna aplicación práctica, pues para que tengáis los números, ¿no? Muchas veces, pues los números para los ingenieros, pues es muy importante, ¿no? Y muchas veces, como comento también,
Claro, nosotros y lo que vamos a ver en el desarrollo de todos estos temas, interesantísimo, porque claro, estamos en un momento realmente apasionante, ¿no? En los cambios tecnológicos del automóvil, pues vamos a ver muchas unidades, ¿no? Vamos a ver el vatio, vamos a ver el julio, el newton, pero la unidad realmente importante es el euro o la moneda que manejáis vosotros, ¿no? O el dólar. En fin, quiere decir que esa unidad, si estos desarrollos que vamos a comentar y todas estas tecnologías no son nada sencillas, son bastante complicadas, incluso los híbridos más sencillos son muy complejos y diríamos en sus estrategias de control complicadas y toda la electrónica y software que llevan emparejado pues también complicado, ¿no? Pero diríamos que es la tecnología que hay en la actualidad. Todos, diríamos, están jugando en el mismo campo de juego y no sabemos al final pues, cuál será la tecnología que va a imperar. Pero en cualquier caso, todos son de actualidad, excepto, diríamos que lo que menos de actualidad será que está ahora es el hidrógeno con pila de combustible, pero hay marcas, como ya veremos, que ya tienen vehículos de fabricación serie. Y bueno, pues diríamos que estamos en un momento muy interesante, como ya os he comentado anteriormente, ¿no? Bien, pero diríamos que ¿cuáles son los retos y cuál es la problemática del transporte, ¿no? Fijaos ahí, tengo una fotografía muy interesante y que un poco nos indica cuál es el panorama mundial respecto al transporte y concretamente al transporte por carretera, ¿no? Fijaos que ahí tenemos esa foto es de General Motors, tenemos bueno, pues la plataforma petrolífera, tenemos nuestro globo terráqueo y tenemos el atasco, como decimos aquí en Madrid, el atasco de la M30, ¿no? Luego, diríamos que esas tres situaciones son las que van a marcar el futuro de la tecnología, del automóvil, ¿no? Podríamos decir que hay un aspecto, hay un reto que es pues, fundamental, ¿no? Es la seguridad energética. No sé en Uruguay, pero en España pues somos petrodependientes, ¿no? Dependemos del petróleo pues en un porcentaje altísimo. Básicamente el transporte por carretera, el 95% del consumo es consumo de energía fósil, ¿no? Gasolina, gasóleo, gas natural, muy poca cantidad. Y es un combustible, el petróleo, que no tenemos y que por tanto tenemos que importarlo y como es conocido, los países donde se produce el petróleo pues son geopolíticamente bastante inestables, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí veis una fotografía, es de la guerra de Irak, donde, bueno, pues empezaron a quemar muchos pozos y hubo un problema energético y de suministro y que afectó al coste, como digo ahí. Porque, claro, el coste del barril pues afecta a la economía de cualquier país. Aquí, bueno, en España hemos llegado a pagar la gasolina a 1,4 euros, que es muchísimo. Claro, si hubiera seguido subiendo el precio de la gasolina, el precio del gasóleo, pues eso afecta a la economía del transporte y eso afecta a la economía final del país, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no deja de ser un reto a superar. Ahí existen alternativas que son las que un poco vamos a ir desgranando, ¿no? Aquí vemos los retos, los problemas con los que se presenta el transporte y aquí, bueno, pues alternativas, básicamente pues están la electricidad y el hidrógeno que se la puede generar el propio país, ¿no? No depender de terceros.
El siguiente reto es todo lo relacionado con el cambio climático, ¿no? La contaminación global. Y este es un reto a lo que los fabricantes pues, se están enfrentando pues, de un modo que les está afectando a la ingeniería de la tecnología del tren propulsor, ¿no? Es el CO2. Diríamos que el contaminante, no el contaminante, perdón, el gas de efecto invernadero más importante dentro de lo que llaman los GEI, los gases de efecto invernadero, el CO2 equivalente, es la suma del CO2 más 24 veces el metano, más 310 veces los óxidos nitrosos, ¿no? Pero de ahí el más importante, a pesar de que el metano tiene un poder de calentamiento 24 veces más que el CO2 y los óxidos nitrosos tienen un poder de calentamiento 310 veces más, diríamos que a nivel del transporte el más importante es el CO2, ¿no? El metano, bueno, pues ahora mismo a nivel del transporte es testimonial, porque diríamos que los vehículos de gas natural pues por el momento son testimoniales, ¿no? Claro, un vehículo de gas natural, el combustible inquemado que sale por el tubo de escape, que es? Pues es gas natural, es metano. Y los óxidos nitrosos, a lo que es nivel del transporte, también son poco representativos. A nivel del vehículo, básicamente se generan en lo que son los propios catalizadores, ¿no? Con lo cual, el CO2 es donde está marcando, y ahora veremos, hay una ecuación muy bonita que vamos a ver ahora, pero ya diríamos que lo enmarcamos en lo que estamos viendo, ¿no? Contaminación global, cambio climático, el CO2. Y finalmente, lo que para mí es mucho más importante, ¿no? Que es lo que respiramos en nuestras ciudades, ¿no? Es la contaminación local, que es realmente lo que sale por el tubo de escape, fundamentalmente, ¿no? Esto es lo que se conoce como el quality air, que es la calidad de aire, y que también pues, tiene sus limitaciones para cada uno de los componentes regulados, como son el ozono, las partículas de 2,5, las partículas de 10 micras, en fin, una serie de componentes secundarios de la contaminación que marcan la calidad de aire. Uno de ellos también es el NO2, que es el dióxido de nitrógeno, que no tiene que ver nada con el N2O, que es el óxido nitroso, ¿no? Uno es un gas de efecto invernadero que hemos comentado antes y el otro es un contaminante de los NOx que salen por el tubo de escape. Como sabéis, los NOx es la suma del NO más el NO2. Por tanto, el NO2 es un gas contaminante, es un gas limitado en la calidad de aire de las ciudades. Madrid, lamentablemente, pues tiene unos niveles muy altos de NO2. Básicamente se achaca al diésel, aunque no solamente, porque los gasolinas también emiten NO2, pero sí que es cierto que el porcentaje de NO2 que sale del diésel pues es sensiblemente mayor, ¿no? Bien, pues diríamos que estos tres retos son los que de algún modo están encaminando el vehículo a su electrificación, ¿no? Y es lo que estamos viendo y de algún modo es el panorama que cada vez va a ser más estricto respecto a las emisiones que salen por el tubo de escape y cada vez va a ser más estricto respecto al consumo o lo que es lo mismo el CO2. El panorama energético. Bien, pues diríamos que básicamente en la actualidad ese 95% de crudo de combustible fósil son gasolinas y gasóleos, ¿no? Bueno, en un porcentaje mejor el gasóleo, perdón, en un porcentaje mayor el gasóleo. ¿Por qué? Bueno, pues porque diríamos que el parque móvil es mayoritariamente diésel
y de ahí que, por tanto, los consumos de gasóleo sean mayor que las gasolinas. Se seguirán utilizando estos dos combustibles. Diríamos que las tecnologías de emisiones, perdón, la normativa de emisiones contaminantes se irán poniendo cada vez más estrictas y bueno, pues eso hará que los sistemas antipolución, los catalizadores que se incorporen en los tubos de escape, pues sean cada vez más eficientes, ¿no? Otro de los panorama energético, pues a nivel europeo se está potenciando mucho el gas natural y el GLP, pero no hay que olvidar que son combustibles fósiles también. La verdad es que la política de marketing del gas natural está muy bien, ¿no? El llamarle natural parece como si efectivamente fuera inocuo, pero la gasolina es natural también y el gasóleo es natural, igual que el GLP, ¿no? Son todos combustibles fósiles, incluso hay una cantidad muy importante del gas natural que procede del petróleo. Y hay otra que se extrae directamente de bolsas de gas natural, ¿no? De tal manera que son combustibles fósiles, tanto el gas natural y el GLP, son volátiles, se mezclan muy bien con el aire y diríamos que tiene una combustión que podríamos denominar que es mejor que la de la gasolina, ¿no? El gas natural y el GLP se queman en motores de encendido por chispa, lo que aquí llamamos de encendido provocado. Y bueno, pues diríamos que en cuanto a emisiones, pues son más livianos, pero digamos que cuando se queman en un motor alternativo, pues contaminan también, ¿no? Ahora hay una tendencia a popularizar este tipo de combustibles en el transporte. Aquí en Madrid la flota de autobuses, pues una cantidad muy importante que son de gas natural. Digamos, los autobuses diésel ya no están permitidos. La MT, que es la empresa que explota este servicio de transporte de pasajeros urbano, pues ya hace años que tomó la decisión de no comprar propulsores diésel y la mayoría pues son de gas natural y esa es un poco su política, ¿no? Y hay empresas también como SEAT y algunas otras que están, están poniendo en el mercado vehículos ya con la mecánica, vehículos comerciales de gas natural, ¿no? El problema muchas veces radica en el suministro, ¿no? No está tan extendido el suministro de gas natural y de GLP como las gasolinas y los gasóleos. En cuanto a la ley, diríamos que en España los vehículos llevan una etiqueta medioambiental, ¿no? Una etiqueta de cero emisiones para pones una etiqueta que pone cero emisiones para los vehículos puramente eléctricos y los vehículos enchufables que demuestren en homologación 40 kilómetros o más en modo puramente eléctrico. Luego hay una etiqueta que es eco, que son el resto de híbridos, esos que se recargan a bordo, como dice Toyota, el resto de híbridos y aquellos enchufables que tienen un recorrido puramente eléctrico menor de 40. Pero además han incluido aquí los de gas natural y los GLPs. Y luego ya hay otras etiquetas, la tipo B y la tipo C, que hacen referencia pues, a los propulsores de gasolina y gasóleos, que en función del tipo de euro, pues son B o son C, ¿no? Digamos que estas etiquetas tienen ciertos privilegios de parking o ciertos privilegios de movilidad en las zonas restringidas, en las almendras restringidas de Madrid. Y bueno, por tanto, pues tienen esas ventajas a la hora de moverse cuando hay
un episodio de contaminación severa, ¿no? Bien, siguiendo el panorama energético, pues nos encontramos con los biocombustibles, ¿no? En España los dos biocombustibles más utilizados son el biodiesel y el bioetanol, ¿no? El biodiesel, pues básicamente procede de la transesterificación de los aceites grasos procedentes de plantas oleaginosas, ¿no? Como la palma, la soja, girasol, en fin, hay otras muchas más, ¿no? Diríamos que el porcentaje permitido, el porcentaje permitido hasta ahora es un 7%. Se puede permitir hasta un 7% mezclado con gasóleo. Y en el etanol, el bioetanol, que bueno, pues proviene de la destilación de las semillas, pues tipo cebada, trigo, o incluso pues la remolacha, la caña de azúcar, se permite hasta un 5 y hasta un 10%. Se ha etiquetado las gasolinas, ponen E5 si llevan hasta un 5% y ponen E10 si lleva hasta un 10%. Diríamos que ese es el campo de juego de los biocombustibles, que representan ahora pues, aproximadamente entre un 5 y un 6% del panorama energético en cuanto al transporte. No sé si se permitirá más o no, dependerá un poquito de las políticas, en este caso de la Unión Europea, respecto a los combustibles bio, ¿no? Hay que decir en este sentido, pues que la palabra bio, pues evidentemente lo que refleja es que la planta pues ha fijado el CO2 durante su crecimiento. Y entonces, bueno, pues diríamos que eso es como un crédito, es un crédito negativo que resta del CO2 del consumo final, ¿no? Claro, pero una vez que se mezcla con el combustible dentro del motor, se quema dentro del motor y genera contaminantes. Que nadie piense que porque sea bio y ya no va a generar emisiones contaminantes. No, es bio, es bueno desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, es bueno desde el punto de vista del cambio climático, pero en cuanto a contaminación local, pues evidentemente tienen su impacto en la calidad del aire, ¿no? Bien, ahí, bueno, el otro día escuchaba también una conferencia por parte de Repsol. Repsol es una petrolera importante en España, que bueno, pues están haciendo una política para tratar de sacar lo que ellos denominan los e-fuels, los combustibles, podríamos llamarles sintéticos, los combustibles sintéticos. No es nuevo, esto no es nuevo porque ya en la Segunda Guerra Mundial, pues dos alemanes, Fischer y Tropsch, pues digamos que patentaron la forma de obtener gasóleos y gasolinas a través de la gasificación de la madera, ¿no? O sea, un proceso bio también, y a través del gas natural incluso. Bueno, diríamos que toda esta temática pues viene un poco también a colación pues, para tratar de utilizar combustibles que sean medioambientalmente más amigables, pero ni que decir tiene, bueno, el que sea sintético pues se pueden manipular un poco mejor las cadenas parafínicas y de doble enlace que llevan gasolinas y gasóleos y posiblemente puedan tener una combustión más favorable. Pero vamos, que todo el mundo tenga en mente que cuando un combustible se quema en un motor, la cinética química es tan rápida que nunca se llega a cerrar, con lo cual van a existir siempre emisiones en mayor o menor grado, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues el panorama energético ya me está marcando la electricidad como vector energético,
y según el modo que obtengamos esta electricidad, pues será renovable o no, dependerá un poquito del mix energético de cada país. Y finalmente, pues tenemos el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno que viene afectado también por la electricidad. Entonces, bueno, pues diríamos que ahora mismo no es algo que esté en la calle, pero realmente es algo que va a estar, ¿no? Para los que me conocen saben que soy bastante pro hidrógeno, es otro vector energético, pero que lo puede producir cualquiera, ¿no? Hay muchos mecanismos para generar hidrógeno. Ya veremos que hay dos fundamentales, ¿no? Por reformado del gas natural, que es el más extenso, el 95% del hidrógeno que se genera ahora es por reformado del gas natural, pero diríamos que el que tiene que imperar es el hidrógeno verde, que es el obtenido por el electrólisis de energía eléctrica de renovable 100%, ¿no? Bien, pues diríamos que ahí es hacia donde yo creo que va el futuro energético y el futuro del transporte. Por tanto, el hidrógeno se va a abastecer de la electricidad y estos diríamos que van a ser los dos vectores energéticos que van a marcar el futuro del panorama del transporte. Uno ya lo tenemos aquí, que es la electricidad, y otro pues lo iremos viendo. Al final de este tema pues hay una transparencia que nos indica, bueno, pues hacia dónde se cree que vamos en esto de las energías y en esto de los trenes de propulsión. Bien, pues esta es la relación estequiométrica. Todos la conocemos de algún modo, todos las hemos visto en nuestros estudios de secundaria o en la carrera, ¿no? Diríamos que siempre que quemas un hidrocarburo o oxidas un hidrocarburo, pues tienes CO2 más agua, ¿no? Esto es lo que siempre nos han comentado, ¿no? Esto es la reacción estequiométrica, que bueno, sería qué cantidad de oxígeno necesito pues para, diríamos, oxidar completamente ese hidrocarburo y pasarlo a CO2 y agua, ¿no? Claro, como veis ahí, ahí tenemos una relación directa entre el consumo, los kilos de combustible que aparecen en el denominador, y los kilos de CO2. Con lo cual está en relación con la ecuación CXHI, que es el hidrocarburo. Por tanto, la gasolina tiene una fórmula específica, el gasóleo tiene otra fórmula específica, bueno, el metano es CH4 y todos los combustibles tienen su fórmula. Con lo cual, si tú sabes en tu flota de autobuses, tú sabes cuántos kilos de gasóleo has consumido, como el gasóleo tiene una X y una Y de su propia configuración, pues sabes con un error mínimo cuánto CO2 has emitido, ¿no? Cuánto CO2 has emitido, ya que las emisiones contaminantes que pudieran aparecer en esta reacción química son ppm, son partes por millones, una situación despreciable frente a los gramos del combustible que se puedan estar quemando. Con lo cual, primera también concepto que quiero que fijemos hoy es que hay una relación directa entre el consumo de combustible y el CO2. Porque ahora vamos a ver dónde incide este tema. Bien, pues no paradójicamente, pero se venía anunciando que la Unión Europea y el resto de países iban, después de las distintas conferencias sobre el cambio climático, pues claro, a un sector difuso como es el del transporte, pues de algún modo también le iba a tocar arrimar el hombro, ¿no?
Bien, pues es que esta situación es impresionante, ¿no? Porque digamos que yo tenía en mente que las emisiones contaminantes iban a ser las que iban a marcar el futuro de las tecnologías, pero diríamos que las emisiones contaminantes han pasado a un segundo plano, por decirlo así. A lo mejor están en el mismo plano, no lo sé. Pero diríamos que el CO2 ha tomado ahora, bueno, pues un papel estrella, ¿no? Un papel principal. Bueno, ahora a nivel europeo partíamos de una cifra de 130 gramos de CO2 por kilómetro. Estos 130 gramos de CO2 por kilómetro, diríamos, es lo que la norma establece para la media de matriculaciones de una marca. Entonces, la media de matriculaciones de una marca en un año determinado, pues tienen que estar por debajo de esos 130 gramos. O tenía que estar. En general, todas las marcas han cumplido. Hay que decir que todas las marcas han cumplido. Bueno, ha habido casos realmente anecdóticos de cómo Ferrari pues, se ha aliado con Fiat, ¿no? Evidentemente los Ferrari, como todos conocemos, pues emiten bastante más de esos 130 gramos de CO2, pero como de algún modo lo que se establece es la media, pues diríamos que algunos han aliado con marcas que podrían tener otras tecnologías más atractivas respecto al CO2, ¿no? Como son los vehículos eléctricos, fundamentalmente, ¿no? Ahora mismo, hoy en el 2020, se ha reducido esa cifra a 95, a 95 gramos de CO2. Ahí veis un poco la evolución, en esa serie periódica hasta el 2025. Veis que, bueno, los europeos ya estamos en el 2020, estamos en los 95. Japón ha dejado un margen mayor, Japón está en 105, China en 117 y Estados Unidos, bueno, pues ha alargado esa obligación hasta el 2025. Quiere decir que los europeos pues, han sido más restrictivos y las marcas se están adaptando y tienen que adaptarse porque las multas son importantes, tienen que adaptarse a esa situación. Entonces, situación que ya conocían las marcas desde hace tiempo y claro, básicamente, ¿en qué se traduce eso? Bueno, pues claro, las ingenierías de todas las marcas pues tocan todos los palillos. Tocan todos los palillos para que la eficiencia energética, porque de lo que estamos hablando es de eso, de eficiencia energética, que la eficiencia energética sea cada vez mayor, ¿no? O lo que es lo mismo, que el consumo de los vehículos baje y, como hemos visto anteriormente, el CO2 baje. Bien, pues diríamos que ahí partimos de situaciones que ya se conocían en el mercado, como es reducir el peso de los vehículos. Cada vez nos encontramos con chasis y estructuras que incluso ya introducen la fibra de carbono dentro de los mismos o hibridaciones de aceros con aluminios. También conocemos la aerodinámica y, por tanto, pues es otro de los factores que mañana el profesor Aparicio pues, os comentará de las resistencias al movimiento de los vehículos, y la aerodinámica juega un papel importante, es una fuerza a vencer y, por tanto, es un consumo que tenemos que también aquilatar, ¿no? Y luego pues tenemos la rodadura, ¿no? La rodadura que presenta unos consumos muy importantes, ¿no? El contacto de nuestro neumático con la calzada
pues representa un consumo importante. De ahí que en Ginebra, que es donde se reglamenta, en Ginebra, en Naciones Unidas, es donde se generan todos los reglamentos. Nosotros en el INSIA, pues vamos como apoyo técnico a los representantes del ministerio, que son los que realmente homologan. Vamos como apoyo técnico en distintos campos, ¿no? Pues en el campo de la seguridad, en el campo de las emisiones contaminantes. Y bueno, pues allí es donde se decide. Uno de los, bueno, ya no es nuevo, pero uno de los reglamentos que salieron era el tema de la rodadura. Y no salió por temas de seguridad, porque en el neumático, como bien sabéis, pues es el punto de contacto con la calzada y necesitamos tener seguridad en el mismo, ¿no? Vino motivado por el tema medioambiental, ¿no? Vino motivado por esa resistencia a la rodadura, que también Paco os explicará y que veremos también en nuestros temas, lo veremos también. Hay una clasificación de neumáticos que va desde la A hasta la G en función de su resistencia. La A es la prime, es la mejor, por supuesto la más cara, y la G, pues bueno, pues es la que peores condiciones presenta a la rodadura, ¿no? Bien, eso está tasado por ensayos en banco de pruebas y bueno, pues diríamos que no podemos estar tranquilos cuando compramos un neumático, que las etiquetas pues corresponden con lo que dicen, ¿no? Bien, otra parte que los fabricantes han abordado de cara a la reducción del consumo es el downsizing, ¿no? El downsizing, que es reducir la cilindrada de los motores térmicos, ¿no? Pues pasar de 6 cilindros a 5 cilindros, de 5 cilindros a 4, de 4 a 3, y por tanto reducir el tamaño y reducir también el consumo. Pero diríamos que las prestaciones en cuanto a potencia pues van cayendo y otra forma también de mejorar la potencia y mejorar el consumo es sobrealimentando los motores, ¿eh? Entonces, todos estos motores downsizing son todos turboalimentados, bien por turbocompresor o bien por sobrealimentación mecánica, ¿no? De tal manera que conseguimos dos fines. Uno, aumentamos la potencia que al bajar de cilindrada podíamos haber perdido, y otra, pues mejoramos el consumo porque todo lo que es la termodinámica del ciclo de sobrealimentado, pues favorece al trabajo indicado del motor térmico, y eso hace que el rendimiento mejore y por tanto que se reduzca el consumo, ¿no? Pues por tanto, downsizing y turbocompresores. Después tenemos todas las mecánicas de inyección directa de gasolina, ¿no? La gasolina en los sistemas de inyección tradicionales siempre ha sido un sistema multipunto, pero que inyectaban en el colector de admisión encima de la válvula de admisión. Bueno, ya hay pocas mecánicas ya que incorporen esta tecnología. Diríamos que se ha extendido la tecnología de inyección directa. Entonces, diríamos que el gasolina se ha dieselizado un poquito, porque diríamos que a cargas bajas trabaja como un diésel. Los motores de inyección directa a cargas bajas trabajan con mezclas muy pobres y por tanto admiten solamente aire, igual que un diésel, y cuando está en el punto muerto superior, pues diríamos que inyectan un poquito de gasolina y por tanto la mezcla es muy pobre y eso hace que el consumo pues, se vea favorecido, ¿no? Bien, los diésel, bueno, es que no hay que abandonarnos, no hay que abandonar los diésel. Es decir, bien, está claro que el caso diésel, el Dieselgate, ¿no? El Dieselgate pues ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño al diésel. Como bien sabéis, el escándalo se destapó en Estados Unidos y afectó directamente a Volkswagen.
Volkswagen lo reconoció y bueno, pues diríamos que en ese momento, diríamos, todo lo bueno que tenía el diésel, que es un motor pues más eficiente, mucho más eficiente que el gasolina, tiene relaciones de compresión prácticamente del doble para arriba el de gasolina. Si el gasolina, la relación de compresión, su límite suele estar en 11, pues los diésel, las relaciones de compresión empiezan desde 22 y de ahí hacia arriba, con lo cual todos sabemos que la termodinámica nos dice que cuando aumentamos la relación de compresión, pues mejoramos el rendimiento del tren propulsor. Con lo cual los diésel no hay que olvidar, por tanto, que son mecánicas que consumen poco y que por tanto emiten poco CO2. Con lo cual, según estamos hablando del tema del CO2, bueno, pues evidentemente yo creo que tienen todavía su recorrido, a pesar de la estigmatización que han sufrido como consecuencia del Dieselgate y que eran muy contaminantes y bueno, y más cosas, ¿no? Y yo os quiero comentar un aspecto, ¿no? Un aspecto que posiblemente se os quede en la cabeza para siempre. Es decir, tú le pasas el dedo por el tubo de escape de un diésel actual, un Euro 6D, y lo sacas limpio, el dedo. Tú pones el dedo en el tubo de escape de un gasolina, Euro 6 también, y lo sacas negro. Bueno, pues efectivamente el gasolina está teniendo problemas de partículas. Y el diésel, como lleva un tubo de escape, que es una planta química, pues sale el gas pues bastante limpio. Es decir, los diésels son motores limpios. Esa historia que teníamos en la cabeza de motores sucios, porque siempre tenemos en mente que el diésel va escupiendo humo negro por el tubo de escape, y es así. Sí, en las antiguas tecnologías eran así, ahora ya no. Ahora el diésel podríamos decir que es un motor limpio, y el gasolina, pues ya en las nuevas normativas y los nuevos propulsores, pues van a incorporar filtro de partículas y por tanto, bueno, pues pasarás el dedo por el de gasolina y lo sacarás limpio también, ¿no? Bien, y lo que hemos dicho de los combustibles gaseosos en su formulación pues tienen pocos carbonos, y según hemos visto antes en la X, pues el metano, la X es 1, con lo cual pues en principio emiten un poco CO2 y luego ya pues lo que ya está en el mercado y lo que los fabricantes tienen clarísimo, que para cumplir con esos requerimientos de 95 gramos de CO2, pues hay que mejorar la eficiencia energética ya de forma decidida. Y la forma decidida es hacer híbrido el tren de propulsión con el objetivo de que consuma menos. Y desde luego ya el final de la película pues es que el vehículo sea puramente eléctrico, con lo cual las emisiones de CO2 in situ pues son cero. Bien, pues hemos hecho una pequeña introducción a una pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, y así veo un poco. Lo que vamos, si no hay ninguna pregunta, pues seguimos. Lo que vamos a ver ahora es muy interesante. Es muy interesante porque diríamos que de algún modo es lo que marca la tendencia del vehículo, y es un poco lo que los fabricantes a nivel de ventas denominan, ¿no? Yo en lo que os voy a comentar a lo largo de este curso voy a ser un poquito más ortodoxo en cuanto a los sistemas híbridos, pero aquí os quiero comentar lo que los fabricantes realmente en su política de marketing denominan, ¿no? Y ellos básicamente se basan en lo que se conoce el grado de hibridación eléctrica. Y el grado de hibridación eléctrica
pues no es otra cosa que la relación entre la potencia eléctrica que embarca el vehículo respecto a la potencia total, ¿no? Respecto a la suma de esa potencia eléctrica más la suma de la potencia del motor térmico, y eso multiplicado por 100, ¿no? Bien, pues en base a esa ecuación, que es muy sencilla, pues nos encontramos con la primera categoría, que en el lenguaje del Brexit se llama los microhabit. Microhabit son los de grado de hibridación eléctrica baja. Básicamente lo incorporan casi todos los vehículos, ¿no? Lo incorporan casi todos los vehículos. Es la función Start and Stop. Y bueno, pues tiene un poquito más de prestaciones el motor eléctrico de arranque. Y bueno, pues diríamos que no hay opción eléctrica. Para mí este no es un híbrido, pero bueno, le llaman microhíbrido o grado de hibridación baja, ¿no? Bueno, en esa función de Start and Stop se obtienen ahorros de combustible, ahora comentaremos. Sé en la MT que hicieron algunas reformas en autobuses, que convirtieron los autobuses que tenían diésel, pues los reconvirtieron y les pusieron un motor eléctrico un poquito más potente y les pusieron la función de Start and Stop, ¿no? Que es un poco cuando paras en el semáforo, pues para el motor térmico, y cuando arranca pisas el pedal del embrague, o si no lleva embrague el del acelerador, pues arranca el térmico, ¿no? Está parándose y no parándose. Bueno, se obtienen, la mente decía que se obtenían consumos de hasta el 7%, cosa que para una flota que consume bastantes toneladas de gasóleo, pues como podéis imaginar, un 7% pues es un ahorro bueno, ¿no? Diríamos que luego los fabricantes también denominan a su gama de vehículos los que tienen un grado de hibridación media, que ellos le llaman los mild hybrid, ¿no? Estos de hibridación media, pues aquí en España han conseguido que la Dirección General de Tráfico los etiquete como eco. Entonces, bueno, pues la verdad es que llevan la función Start and Stop, llevan unas baterías que en la mayoría de los casos son de 48 voltios, o sea que es una hibridación muy baja, con un motor eléctrico también de baja potencia, y estos ya incorporan la frenada regenerativa. Llevan unas baterías también de muy poca energía, el motor es de poca potencia también, con lo cual no tiene opción en modo eléctrico, pero sí que apoya al motor térmico, lo apoya en par, y por tanto eso hace que mejore sus consumos, ¿no? En estos, bueno, pues este motor ya le podemos hacer funcionar como generador y podríamos tener recarga de baterías. Y este es bueno, ahora veremos un poco también un resumen de los consumos. Aquí incluso podemos conseguir ahorros del 15% dependiendo del tipo de hibridación media que estemos hablando, ¿no? Bien, llegamos ya a lo que llamamos, o los que del Brexit llaman el full hybrid, que es el grado de hibridación ya alta. Diríamos que la diferencia fundamental entre este híbrido y el anterior es que aquí ya el motor tiene una cierta potencia, tenemos un poco más de baterías, con lo cual nos permite mover el vehículo en modo puramente eléctrico unos pocos kilómetros, tiene frenada regenerativa y tiene la función Start and Stop. Cualquiera de ellos también se puede parar el motor térmico me refiero. Y bueno, pues diríamos que aquí ya estamos una hibridación, por ejemplo, el Toyota Prius y todas sus distintas marcas y esos modelos y otras marcas pues tienen un grado de hibridación alta.
Tanto en el grado de hibridación eléctrico medio como el de grado de hibridación eléctrica alta, bueno, pues diríamos que las baterías se cargan a bordo. Las baterías se cargan a bordo, es decir, tenemos que gastar una energía del combustible del motor térmico para accionar el generador y que cargue las baterías, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues a partir de aquí va aumentando el grado de hibridación eléctrica y nos vamos a los enchufables, y dentro de los enchufables tenemos los de autonomía extendida, ¿no? Los range extender, ¿no? Los enchufables que son los plug-in. Bien, estos, la diferencia fundamental con los anteriores es que eléctricamente se cargan de la red eléctrica. En general, no debieran cargarse internamente. Luego las marcas, ellos sabrán lo que hacen en cada momento, ¿no? Pero diríamos que estos vehículos, su lógica de funcionamiento, ya lo veremos en el capítulo correspondiente, es que obtienen los ahorros y la eficiencia energética, la obtienen cuando las baterías salen cargadas al 100%, ¿no? Eso hace, por tanto, que el motor térmico entre menos veces y podemos conseguir ahorros de combustible pues entre el 50 y 55%, o sea, esto ya es algo importante, y tienen una opción eléctrica con una autonomía mayor. Claro, con mayor autonomía, si somos capaces de superar los 40 kilómetros, pues nuestra Dirección General de Tráfico le pone etiqueta cero emisiones, a pesar de que lleva un motor térmico, ¿no? Ya las energías aquí, ya las energías en baterías ya empiezan a ser importantes, ¿no? Y el límite fundamental pues está en los puramente eléctricos, en los que el grado de electrificación es del 100%, ¿no? Diríamos que aquí vemos un poco una tabla por donde nos estamos manejando básicamente unos números para que tengáis también en mente, donde podemos ver que, vamos, se entiende por un grado de hibridación baja por debajo del 10%, un grado de hibridación media entre el 10 y el 30, entre el 30 y el 50, los enchufables entre el 50 y el 75 y evidentemente el 100% para los vehículos eléctricos. Otro indicativo importante es la energía a embarcar, ¿no? Los kilovatios hora de las baterías que vamos a poner en nuestro chasis, ¿no? Claro, los de hibridación media pues tienen muy poquita energía, es un motor eléctrico muy pequeño y por tanto los consumos de energía son para ayudar en la aceleración al motor térmico. Ya cuando vamos a un grado alto, en el que podemos mover el vehículo en modo eléctrico, bueno, pues podemos llegar hasta los 4 kilovatios hora, ¿no? Los Prius vienen a tener entre 3 kilovatios hora, o bueno, depende del modelo, pero ya diríamos que ya embarcamos un poquito más de energía y evidentemente los enchufables, aquellos enchufables pues están de 5 kilovatios hora arriba, el límite viene a estar entre 15 y 16. A partir de esa energía, pues los enchufables ya pueden demostrar 40 kilómetros hora, perdón, 40 kilómetros de autonomía eléctrica, y evidentemente los puramente eléctricos, pues de 15 kilovatios hora hasta los 90 kilovatios hora, que no sé si Tesla está pensando en algún modelo de esa cantidad de energía, ¿no? Bueno, ahí podéis ver un poco las potencias de los motores también. Las tensiones. Bueno, las tensiones es también otro indicativo del grado de hibridación, ¿no? El grado de hibridación baja, pues estamos en tensiones en torno a las baterías convencionales, los 12 voltios, que es lo convencional. Ya cuando vamos a los mild hybrid, bueno, ahí podía corregir esa cifra, desde los 48 voltios ya están consiguiendo esa hibridación media.
Ya cuando vamos a un mayor motor eléctrico, pues por encima de los 30 kilovatios, pues ya nos vamos a tensiones mayores, y lo mismo le ocurre a los eléctricos y a los enchufables, ¿no? Ahora incluso se está hablando de llegar hasta los 800 voltios en baterías. Es decir, ahí estamos metiendo riesgos eléctricos importantes, pero bueno, realmente pues mejoran también, ¿no? Y bueno, por último es una relación potencia-energía que también un poco clasifica los distintos. Como veis ahí, pues tiene unidades esta relación, porque claro, está relacionando a kilovatios respecto a kilovatios hora, ¿no? Aparece hora a la -1, ¿no? Diríamos que sería el tiempo o la batería que durante ese tiempo podría mantener la máxima potencia. Digamos que físicamente es un poco como interpretar esa ecuación, ¿no? La energía que durante ese tiempo pues, sería capaz de mantener la potencia. Como veis ahí, veis un poco las diferencias entre los distintos grados de vibración, ¿no? Y un poco como resumen de lo que hemos visto, pues vemos estas dos gráficas también muy interesantes, ¿no? Estas dos gráficas muy interesantes. En la parte de arriba veis autonomía, ¿no? Bueno, pues podemos estar hablando de 500 kilómetros, 800 kilómetros, dependerá un poco del vehículo, del modelo, ¿no? Y aquí Narcisas, pues como veis, tenemos la capacidad en kilovatios hora, ¿no? Desde 1 kilovatio hora hasta los 85 o 90 kilovatios hora. Bien, aquí vemos los microhíbridos, estarían por aquí enchufados, que un poco también corresponderían a lo que viene aquí en la que tenemos en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior, pues vemos que tenemos potencias de motores en general podrían ser eléctricos, y tenemos en Narcisas tensiones, ¿no? Y bueno, pues los microhíbridos estarían por aquí con muy poca capacidad en kilovatios hora, y estaríamos hablando por aquí, pues eso, de 14 voltios, los 12 voltios es habitual por esta. Y como veis, tienen poca chicha y mucho combustible. Bien, a partir de aquí ya vamos a los híbridos medios con ahorro de combustible entre el 15 y el 20%, con un poquito más de capacidad en batería, también con una tensión un poquito más alta y por tanto con una batería un poquito mayor y un poquito menos de combustible. Iríamos a los full hybrid, a los híbridos completos, bueno, pues con unos consumos también relativamente importantes. Si habéis estado por Madrid y habéis podido coger algún taxi que fuera un Toyota Prius, está muy generalizado aquí en Madrid, pues le preguntas al taxista y te dirá, sí, consigo ahorros importantes de hasta el 25%. La verdad es que en la parte urbana el híbrido se comporta muy bien, ¿no? Tendríamos por tanto potencias mayores, y diríamos que ya la parte ya de motor térmico pues va cayendo cada vez más. Incluso los híbridos completos pueden tener, como veis aquí, cierta conducción puramente eléctrica, como veis aquí en el gráfico. Si ya pasamos a los enchufables, como llevan depósitos de combustible, pueden tener autonomía, pues igual, la que quieras poner en el depósito, ¿no? Y diríamos que ya aquí, bueno, pues cada vez van teniendo más carga de baterías,
manteniendo más carga de baterías, las tensiones más altas y, bueno, y tienen ya una mayor capacidad. Si nos vamos aquí a las ordenadas, pues tienen una mayor capacidad de conducción puramente eléctrica. Y bueno, pues aquí vemos un poco los kilovatios hora y a partir de aquí en adelante, pues la conducción puramente eléctrica dependerá de los kilovatios hora. Y aquí iremos a tensiones pues cada vez mayores y esto, bueno, pues diríamos que ahora mismo pues estamos hablando de autonomías de 400 kilómetros en el mejor de los casos, pero bueno, eso puede seguramente con la investigación y nuevas tecnologías pues podremos irlas superando, ¿no? Bueno, hay un aspecto muy importante, ¿no? Es decir, no hay que perder de vista, aunque Juan Pedro os va a hablar de las baterías, ¿no? No hay que perder de vista la densidad de energía, ¿no? Que son los vatios hora por kilogramo, ¿no? La gasolina tiene 12.000 vatios hora por kilo, el hidrógeno tiene 33.000 vatios hora por kilo y el litio, bueno, podemos estar hablando de 150 a 200 vatios hora por kilo, ¿no? Bueno, no hablemos de los ultracondensadores que pueden tener 3-4 vatios hora por kilo. Pero quiere decir que la tecnología del litio pues tiene que mejorar enormemente para alcanzar las densidades. Bien es cierto que se está investigando, sabéis que el grafeno está por ahí siempre rondando y se están investigando pues nuevos cátodos con nuevos materiales y nuevos ánodos también, ¿no? Para el litio parece ahora mismo es la estrella, es el componente estrella de las baterías de los vehículos eléctricos. Pero bueno, entiendo que esto pues irá mejorando esas densidades de energía, ¿no? Bueno, es cierto que la gasolina, eso también lo comento, aunque es un comentario capcioso, pero nos acordaremos de la gasolina y del gasóleo pues toda nuestra vida, ¿no? Porque son combustibles que se almacenan muy bien. Y claro, en un volumen que te ocupa 60 litros, pues es que tienes 800 kilómetros de autonomía, ¿no? Eso ni con baterías, ni con hidrógeno, y, en fin, ni los híbridos, claro. El tema está en que, bueno, pues evidentemente las normativas anticontaminantes y las normativas medioambientales respecto al CO2, pues claro, está haciendo que todo eso, pues vayamos a un paradigma limpio, puro, y bueno, pues el gasolina y el gasóleo, pues poco a poco, yo creo que todavía le quedan recorrido, pero bueno, el final de la película es que, bueno, por lo menos a nivel europeo, a partir del 2040 las cosas se van a poner muy feas y a partir del 2050 va a ser todo eléctrico. Con lo cual, pues bueno, algunos de vosotros lo veréis, los más jóvenes, otros pues lo comentamos aquí y ya está, ¿no? Bien, y bueno, hemos visto lo que dicen los fabricantes y un poco ellos se basan en esto del grado de hibridación eléctrico, pero nosotros vamos a modificar ese día y vamos a ir un poco a cómo se diseñan estos vehículos y vamos a entrar en cómo es su configuración y cómo es su arquitectura, ¿no? Entonces, respecto a esto y que iremos profundizando a lo largo de este curso, pues evidentemente diríamos que los vehículos eléctricos como son los mismos que los anteriores, es el final del grado de hibridación eléctrica,
y por tanto, como veis ahí en la figura, pues el vehículo eléctrico, que vamos a describir brevemente porque vamos a dedicar un tema entero, pero básicamente tiene un elemento tractor que es una máquina eléctrica que puede trabajar como motor y como generador, que Federico pues os va a ilustrar en los distintos tipos de motores eléctricos que hay en el mercado, y que básicamente la única fuente de energía son las baterías. Y por tanto, pues aquí tenemos que meter kilovatios hora, ¿no? Claro, un aspecto también conceptual en cuanto al diseño de las baterías es que en la batería tienes que meterle kilovatios y tienes que meterle kilovatios hora. Aquí tiene que estar todo junto, todo junto. Tiene que dar la potencia del motor eléctrico y tiene que dar la autonomía, pues que tú declares al cliente 300 kilómetros, 400 kilómetros, lo que sea, ¿no? Diríamos que diríamos que es el sistema propulsor más sencillo, es el más simple. La mayoría de ellos incorporan una caja de una sola relación de transmisión, lo veremos en el capítulo de eléctricos, y básicamente si el motor eléctrico fuera capaz de cubrir toda la gama de velocidades, pues posiblemente que no sería ni necesario, ¿no? Bien, pues diríamos que esta es la arquitectura, la configuración del vehículo eléctrico, y las otras configuraciones que vamos a ver van a ser los híbridos y los enchufables. Dentro de los híbridos vamos a ver el híbrido serie. Y el híbrido serie, como veis ahí en la transparencia, si yo pusiera la mano, aquí, pues sería un vehículo puramente eléctrico, ¿no? Sería un vehículo puramente eléctrico, y de tal manera que cuando se agotaran las baterías yo podría arrancar este motor generador y suministrar energía eléctrica directamente al motor. O para cargar baterías. Veremos los distintos modos de funcionamiento, ¿no? Pero lo que es en cuanto al dimensionamiento del motor eléctrico es el mismo que el vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico es el único elemento que va a tracción, ¿no? Las baterías no tienen por qué ser del mismo tamaño, porque aquí ya tienes, diríamos, que te puede aumentar la autonomía con el motor generador, ¿no? Luego tenemos el híbrido paralelo, ¿no? El híbrido paralelo, pues como veis aquí en la figura, se ve claramente que el motor eléctrico, bueno, el motor eléctrico está acoplado al motor térmico. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer va a ser ayudarle para que éste no se vaya a puntos de mayor consumo, ¿no? Entonces, bueno, tiene el pequeño inconveniente, y como veremos, es que siempre que el motor térmico vaya a tracción hay que ponerle la caja de cambios. Y entonces, bueno, pues esto hace que los híbridos paralelos todos incorporen su caja de cambios correspondiente. Pero diríamos que muchas marcas están sacando sus modelos al mercado, son todos híbridos paralelos, ¿eh? Y finalmente veremos el serie paralelo. El serie paralelo, que lleva sobre todo en su configuración más compleja, que es la que adoptó Toyota, lleva aquí un tren planetario y lleva dos máquinas eléctricas que pueden trabajar como motor y como generador, y además el motor térmico. Bueno, pues como bien podéis imaginar, esto pues es una solución mecánica compleja, pero que ha funcionado muy bien, ¿eh? Ha funcionado muy bien. Toyota posiblemente tenga vehículos híbridos muy experimentados, porque digamos que fue una patente suya del finales del siglo pasado. Y ya yo creo que prácticamente, no lo sé, pero prácticamente toda su gama de vehículos ya es híbrida o lo va a ser, con lo cual, pues básicamente vehículos convencionales pues
Cada vez iremos encontrando menos en el mercado, pero todavía los encontraremos, ¿no? Y finalmente, pues vamos a hablar de los vehículos de pila de combustible, ¿no? Y los vehículos de pila de combustible, la arquitectura es la misma que el híbrido serie y es la misma que el eléctrico. Si yo pongo aquí la mano en la pila de combustible, pues básicamente es un vehículo eléctrico, ¿lo veis? Es un vehículo eléctrico y tiene las mismas prestaciones que el vehículo eléctrico. Y bueno, le ponemos una pila de combustible alimentada con hidrógeno, que no aparece aquí en la figura. Y bueno, pues para generar energía eléctrica, la pila de combustible genera electricidad, bien para cargar las baterías, bien para alimentar el motor eléctrico. Bien, y bueno, pues también otro aspecto que también comentaré, habrá chascarrillos que los comente varias veces, eso no es malo porque así uno termina quedándose con él en la cabeza. La pila de combustible se diseña solo para potencia. Solo para potencia. Antes os he dicho que las baterías hay que diseñarlas para potencia y para energía. Tienen que tener kilovatios y kilovatios hora. La pila de combustible se diseña solo para potencia. Su objetivo es dar potencia al motor eléctrico o dar energía eléctrica a las baterías. Y la energía está en el hidrógeno, con lo cual en el vehículo de pila de combustible la energía y la potencia están desacopladas. Y tú puedes poner los kilos de hidrógeno que quieras, porque cuanto más kilos de hidrógeno pongas, más autonomía vas a tener en el vehículo de pila de combustible, ¿no? Para avanzar un dato, los vehículos actuales de pila de combustible que vienen a embarcar como 7 kilos de hidrógeno suelen tener 700 kilómetros de autonomía y se recargan en 4 minutos. Bueno, para que un vehículo puramente eléctrico tenga 700 kilómetros, pues tienes que meter muchos kilovatios hora. Pues posiblemente a lo mejor 80, 85 kilovatios hora. Y claro, cuanto más kilovatios hora, más tiempo tardas en cargarlo, ¿no? Bueno, pues diríamos que esa es un poco la diferencia en lo que nos vamos a basar, en este curso, pues un poco para ver las prestaciones de cada uno de estos modelos, ¿no? Y en esta, una parte muy importante, que lo vamos a ver aquí, ya no lo vamos a volver a ver, es todo lo relacionado con los rendimientos, ¿no? Y bueno, pues diríamos que, como veis en la figura, pues tenemos un vehículo convencional, un eléctrico, un híbrido y uno de pila de combustible. Prácticamente tenemos todos los vehículos aquí, prácticamente todos, ¿no? He distinguido dos aspectos, ¿no? Un aspecto que es lo que vamos a hacer aquí, diríamos, lo que vamos a razonar aquí es lo que se conoce también con el nombre de well to wheel, es decir, cuál es el rendimiento del pozo hasta la rueda, ¿no? Y que eso también está muy relacionado con el CO2, equivalente con los gases de efecto invernadero, ¿no? Eso está muy relacionado porque, claro, el vehículo eléctrico, sus emisiones son cero en el punto de uso, ¿no? Igual que el hidrógeno. El hidrógeno, las emisiones son cero en el punto de uso. Pero claro, el hidrógeno se produce por electrólisis, que se conecta al mix eléctrico, y el coche eléctrico se carga de la red que se conecta al mix eléctrico, y ahí siempre es donde está el tema de si contaminan más o contaminan menos, que ahora os pondré una transparencia al respecto, ¿no? Bien, como veis ahí, realmente aparecen rendimientos, ¿no?
El rendimiento está relacionado un poco con las energías que yo pongo a disposición del proceso, ¿no? En el camino del combustible, pues podemos ahora todos abstraernos un poquito y pensar de dónde viene el combustible, ¿no? Diríamos que el combustible, pues básicamente hay que sacarlo de los pozos de petróleo, con lo cual hay que invertir una energía. Hay que llevarlos por oleoducto hasta el puerto, con lo cual hay que invertir una energía. Hay que meterlos en el petrolero. El petrolero tiene un motor diésel y el petrolero viaja a tantos nudos y una distancia y por tanto también se conoce el consumo de la energía. El crudo llega a la refinería. En la refinería pues sacamos todos los combustibles, el gasóleo, la gasolina, el queroseno, el GLP. También se invierte una energía. Por ejemplo, a nivel de España, ese crudo refinado ya con el combustible se transporta por oleoducto a las que son las estaciones de almacenamiento general, donde se abastecen la mayor parte de las petroleras nacionales. Luego las petroleras les ponen sus propios aditivos, que es un poco también lo que diferencian de una marca de British Petroleum a Repsol, por ejemplo. Y de ahí en camiones cisterna, que también tienen motor diésel con su cilindrada y recorren los kilómetros hasta la estación de servicio, también se conoce la energía que consumen, ¿no? Bien, pues cuando tú coges el surtidor de tu estación de servicio, por cada megajulio de energía, tú has invertido unos cuantos megajulios aguas arriba, ¿no? Bien, ahí aparece un poco el global de todo este panorama. Las pérdidas no son muchas y al final pues se llega a un dato, es un dato cogido a nivel europeo, en el que el rendimiento del camino del pozo al tanque es del 86%. Luego vamos al vehículo convencional. Y bueno, pues estamos hablando posiblemente de un motor de gasolina, de inyección directa, con un 21% que se mueve en el ámbito urbano y que se va moviendo por los distintos puntos de su mapa característico y su rendimiento final pues viene a estar en ese entorno, ¿no? Esto vamos a la caja de cambios con un 95% de rendimiento. Bien, si nos vamos al vehículo puramente eléctrico, pues ya tenemos dos variaciones. Vamos a hacer el supuesto de que se alimenta con el mix eléctrico, europeo, y bueno, la mayoría de las centrales térmicas y nucleares pues están sometidas a la tiranía de Carnot y eso hace que sus rendimientos bajen. Estamos hablando, por tanto, de un rendimiento de un 35%. Y si fuera puramente renovable eólica, pues estaríamos hablando de rendimientos del 95-97%, ¿no? Claro, el coche eléctrico se carga y se descarga. Por tanto, los rendimientos de carga y descarga pues son básicamente los mismos. Las baterías son dispositivos también de altísimo rendimiento. Es decir, la transformación energética de energía química a energía eléctrica y de energía eléctrica a energía química pues tiene muy poquitas pérdidas y sus rendimientos son muy altos. Incluso a lo mejor algunos nos hablan del 90%, pero vamos, hemos puesto ahí un 85%, hemos sido prudentes. El motor eléctrico,
que puede funcionar como motor y como generador, ¿no? También es una transformación energética pues muy reversible, ¿eh? 90%, 92%, depende del punto de funcionamiento, podríamos llegar hasta el 94% también de rendimiento. Quiere decir que transformar la energía mecánica en energía eléctrica y la energía eléctrica de la batería en energía mecánica, pues es un proceso de alto rendimiento que ahí hemos puesto 0,9. Y luego, bueno, pues en general los vehículos eléctricos, como os he comentado, lo que es la reductora, pues una sola relación de transmisión, pues podemos estar hablando igualmente del 95. Las transmisiones mecánicas suelen ser también de alto rendimiento, 95%. Bien, vamos a la parte inferior. Vamos a la parte inferior y bueno, vamos a centrarnos aquí porque es un poco más compleja, ¿no? Es un poco más compleja. Diríamos que un híbrido. Tenemos un híbrido convencional en el cual pues el motor térmico se alimenta de combustible. En este caso, pues gasolina es el más habitual, ¿no? Bien, por tanto, el llevar el combustible hasta el depósito del motor del vehículo, pues diríamos que también el rendimiento será el mismo anterior que el del vehículo convencional, ¿no? El 86%. Bien, a partir de aquí, pues vemos ya algunas diferencias, ¿no? Vemos un motor eléctrico que va enganchado a un generador y vemos unas baterías y un motor eléctrico por aquí, con lo cual es una configuración que hemos denominado antes, si os acordáis, es una configuración como esta, ¿no? Es una configuración serie donde el motor térmico va enganchado al generador, el generador a las baterías y las baterías al motor eléctrico, ¿no? Bien, pues es un poco esta, ¿no? El motor térmico va al generador, a las baterías, al motor eléctrico y a la reductora. Bien, diríamos que en general los rendimientos no varían respecto al vehículo eléctrico, es decir, esta máquina eléctrica trabajando como generador podemos suponer que también tiene un 90%, este motor eléctrico otro 90%, la batería en su carga y descarga, en el que el generador la carga y el motor eléctrico la descarga, podemos estar hablando de 85%, y la reductora, pues igual, 95%. Varía un poco el motor térmico, ¿no? El motor térmico, en general, bueno, pues se está utilizando la tecnología del ciclo Atkinson. ¿Alguien me podría decir en qué consiste el ciclo Atkinson? Alguien del público que no veo, pero que sé que me está escuchando. Creo que hay una pequeña diferencia cuando está terminando el ciclo de compresión. Ahora no me acuerdo el detalle, pero... Efectivamente, tiene que ver con el ciclo de compresión, Martín. ¿Martín es apellido o es tu nombre? Martín, apellido Sánchez. Martín, nombre, Sánchez, apellido. Vale, muy bien. Es que Martín en España existen las dos situaciones, nombre o apellido, ¿no? Bueno, Hay Martín, algunos acá en Uruguay, pero... efectivamente, si alguno, bueno, los que habéis estudiado un poquito motores, pues sabéis que en el famoso ciclo de 4 tiempos que todos tenemos en mente, ¿no? Admisión, compresión, combustión, expansión y escape, pues lo que es el tren de válvulas, si son 2 de escape o 2 de admisión o las que lleve, pues evidentemente hay avances y retrasos, ¿no? Avances a la apertura de admisión, retraso a la apertura al cierre de admisión, avance a la apertura de escape, retraso al cierre de escape. Y en todo eso se hace fundamentalmente para mejorar las prestaciones del motor, ¿no? Diríamos que uno de los focos está en el mejor llenado del cilindro, ¿no? En el mejor llenado del cilindro. Entonces,
nos podemos abstraer también y fijar que estamos dentro del émbolo y de la cámara de combustión, pues podemos ver que el pistón se mueve desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, ¿no? Y además que durante la carrera de admisión la válvula está abierta y el pistón en su bajada lo que hace es succionar el aire, ¿no? O el aire o la mezcla de aire combustible. Por tanto, lo que hace es acelerar la vena fluida a su paso por el conducto de admisión. Claro, el pistón llega al punto muerto inferior y se para. Mecánicamente se para, lo que pasa es que todo esto es un movimiento rapidísimo, ¿no? Se para, pero la aceleración que ha cogido la vena fluida no le sigue. Entonces el aire sigue entrando, o la mezcla de combustible sigue entrando, el pistón empieza su carrera de compresión y llega un momento que evidentemente que empieza a haber reflujo y en ese momento cierra la admisión. Pero en determinadas condiciones de funcionamiento, y mucho más en estos tipos de mecánicas en las que básicamente solo van a accionar un generador y trabajan al mejor régimen óptimo, pues diríamos que si tú retrasas ese cierre de admisión, sigues teniendo buenas condiciones de llenado, pero resulta que, como decía Martín, la carrera de compresión es menor. La carrera de compresión es menor y bueno, pues lo que hace es que si tenemos en mente la termodinámica, pues el rendimiento es muy sencillo. Si os acordáis, el rendimiento era trabajo de expansión menos trabajo de compresión partido por el calor aportado, ¿no? Pues para el mismo trabajo de expansión, que no ha variado, y el mismo calor aportado, que no ha variado, pero el combustible no lo hemos variado, pues resulta que el trabajo de compresión es menor y lo que hace es que el rendimiento es mayor. Bueno, pues esa ganancia en rendimiento es lo que hace que ese 21%, pues si tú lo multiplicas por 1,3 y además por 1,2, porque el motor térmico trabaja en su mejor punto de funcionamiento, pues hace que el rendimiento para este motor térmico en configuración híbrida pues alcance ese valor del 38%. Bueno, pues entonces viene por el ciclo Atkinson y porque trabaja en su mejor punto de funcionamiento. Y finalmente vamos a la pila de combustible. En la pila de combustible, evidentemente, claro, tenemos dos procesos aquí de obtención del hidrógeno. Un proceso, los dos son de electrólisis, pero pueden venir del mix eléctrico, que tendríamos, por tanto, un rendimiento del 22%, o ese proceso de electrólisis y compresión a 700 bar. O sea que no es solamente sacar el hidrógeno, sino que luego hay que comprimirlo para meterlo en el depósito. Y podemos tener un rendimiento del 60% si viene vía energía renovable. La pila de combustible, pues lamentablemente, aun siendo un proceso de transformación energética de energía química del hidrógeno a energía eléctrica, debería ser de alto rendimiento también, pero veremos que todavía tiene algunos problemillas y le he puesto un 52%. Quizá haya colegas que me hubieran dicho, no, José María, hay que ponerle el 57 ya. Bueno, en cualquier caso estamos todavía lejos del rendimiento de la batería. Es decir, no es todo oro lo que reluce en los vehículos de hidrógeno por el momento, pero diríamos que la tecnología de la pila, pues evidentemente sigue desarrollándose a unos pasos agigantados, ¿no? Bien, la pila, como veis aquí en el dibujo, como veis en el dibujo anterior, pues la pila también, diríamos que carga baterías, las baterías se descargan en el motor eléctrico, digamos que es una situación muy parecida al híbrido serie. Pues tenemos la batería, tenemos la pila, tenemos las baterías que se cargan y se descargan, el motor eléctrico
y tenemos, diríamos, ya la transmisión con el 0,95. Disculparme, esto del online, disculparme medio segundo, porque me está mandando un correo la vicerrectora de investigación y no es por otra cosa, porque es que tenemos elecciones a rector. Entonces, están muy interesadas en el que... Un segundo. Bueno, pues diríamos que ahora mismo el cálculo que os quiero presentar, ¿no? Es decir, este ejercicio no deja de ser un ejercicio muy importante, ¿no? Para cualquiera que esté metido en eléctricos, en híbridos y en pilas de combustible, ¿no? Que es el que aparece en la figura, ¿no? Bien, este es diríamos que es el well to wheel, ¿no? Es el well to wheel. Diríamos que la etapa 2, que es la que realmente afecta a nuestro bolsillo, es porque es el rendimiento de la planta, es el consumo, y por tanto es lo que afecta a nuestro bolsillo. Fijaos un poco cada uno de los trenes convencionales, ¿no? Este 20% pues viene de multiplicar 0,21 por 0,95. El 25% del híbrido, como ves, pues el híbrido tiene un rendimiento mayor, no para echar cohetes al sol, ya has dicho que las configuraciones híbridas son complicadas. El híbrido tiene un 25%, tiene un 25% que sería multiplicar 0,38 por 0,9, por 0,85 la carga, por 0,85 la descarga, por 0,9 y por 0,95. Como veis, son muchos rendimientos en serie, por eso el híbrido serie no tiene tanta mejora en rendimiento, pero aquí hay que multiplicarle por una ganancia que es la de frenada regenerativa. Yo aquí en este cálculo he puesto un 20%. Luego toda esta multiplicación hay que multiplicarla por 1,2. Y eso sale el 25%. Si vamos al eléctrico, que lo tenemos aquí arriba, pues eléctrico tenemos 0,85 de carga de las baterías, 0,85 de descarga, 0,9 y 0,95, lo multiplicamos todo y lo multiplicamos también por 1,2 de la frenada regenerativa porque es una ganancia y obtengo el 74% de rendimiento. Que veis que el vehículo eléctrico gana por goleada en cuanto a ahorro energético. Y la pila de combustible, que sería multiplicar 0,52 por 0,85 por 0,85 por 0,9 y por 0,95, bueno, no tiene un mal rendimiento, desde luego mejor que los convencionales, un 38% de rendimiento de planta, ¿no? Esto diríamos que es a nivel de nuestro bolsillo lo que nos interesa, ¿no? Realmente mover 100 kilómetros un vehículo eléctrico es que es baratísimo, ¿no? Diríamos que esa es una de las ventajas indiscutibles del vehículo eléctrico. Una pregunta. Sí. Una pregunta, perdón. Javier Barruti acá de UTE, trabajo en UTE también. Sí, estos factores, ¿tienen algo de envejecimiento o algún factor de... ¿El envejecimiento es parejo en el vehículo convencional, el vehículo eléctrico, en el híbrido? No, estos rendimientos diríamos que serían rendimientos de tecnologías nuevas, no tienen ningún grado de envejecimiento y por tanto serían rendimientos, todos son estimados pero en base a tecnologías actuales
y tecnologías nuevas, ¿no? Hay, con el tiempo, evidentemente, todo se va degradando. Pero Y esto una diríamos última que pregunta. es una comparativa entre las distintas tecnologías, entendiendo que los componentes son nuevos. Claro, y ahora reformulo un poquito la pregunta, perdóname. ¿Y hay algún envejecimiento que es diferente entre el convencional y el eléctrico? ¿Hay algún estudio de eso? ¿O es lo mismo? ¿O... Bueno, eso son palabras mayores. Es interesante la pregunta, porque evidentemente hay un aspecto que todavía no controlamos muy bien, que es el envejecimiento de la batería y el envejecimiento de la pila de combustible. Todavía son tecnologías. Bueno, la batería, aunque es una tecnología que va siendo madura, todavía no es del todo madura, y se sabe que la batería pierde capacidad con el tiempo. De la pila de combustible, pues entiendo que saldrán estudios al respecto, pero eso requiere de un estudio más en profundidad. El motor térmico también pierde prestaciones con el tiempo. Los factores de envejecimiento pues requerirían un estudio más profundo, que aquí no está presente, porque aquí diríamos que lo que presentamos es la comparativa de rendimiento de planta para un propulsor más o menos no, para un propulsor nuevo. ¿Qué podemos estimar aquí? Pues que este rendimiento podría mantenerse, estas prestaciones deberían mantenerse, por lo menos para el vehículo eléctrico, deberían de mantenerse hasta los 100.000 kilómetros. Luego esto podría ser comparable hasta los 100.000 kilómetros. Pasar los 100.000 kilómetros, habría que hacer otros cálculos y estos factores de envejecimiento que todavía no están claros. Ahora mismo en Ginebra, en Naciones Unidas, pues diríamos que se está discutiendo cuál es el grado de envejecimiento de la batería, porque bueno, pues evidentemente es un aspecto que los chinos te venden la celda, te dicen que son 2.000 ciclos, pero ¿quién los ha garantizado? No hay una normativa ni unos ensayos legales en laboratorios independientes que te garanticen esos ciclos. Pero es que además ahora, pues evidentemente se van a ver obligados en el salpicadero del vehículo, se van a ver obligados a darte el valor del state of health, del estado de salud de la batería, que os comentará Juan Pedro. Y por tanto, bueno, pues se está discutiendo muchísimo sobre ese tema, y de la pila de combustible pues no se sabe nada. 100.000 kilómetros para un motor térmico es muy poco, pero a partir de ahí ya las comparativas ya no son tan fiables. Muchas gracias. De nada, Javier. Y bueno, pues el resto de la película, pues diríamos que es muy sencillo. Básicamente es determinar el rendimiento global, que evidentemente es interesante saberlo, ¿eh? Es interesante saberlo porque dice, vale, tu vehículo, pues tú dices que es muy limpio, energéticamente muy bien, pero bueno, yo quiero saber por qué esa energía viene de algún sitio, ¿no? Bueno, pues si esto sería multiplicando cada uno de estos, de la etapa 1 y de la etapa 2, pues tendríamos el resultado final, ¿no? Y el resultado final, pues es un 17% para el convencional, un 22% para el híbrido. El eléctrico depende del mix, podría ser un 72% si fuera todo renovable, y podría caer hasta un 26% si fuera un mix eléctrico con mucho carbón y mucho nuclear. Y el vehículo de pila de hidrógeno, cuidado, porque fíjate que el rendimiento podría caer hasta el 8%, el global, si resulta que el hidrógeno se obtiene pues, por vía de electrólisis, pero del mix eléctrico global, ¿no? Si es de electrólisis
mix eléctrico, perdón, del mix no, de energía eólica, bueno, pues su rendimiento estaría en el 23. Bien, esto es un poco un análisis, creo que está en el orden de magnitud de muchos de los datos que se manejan en el ambiente de la literatura técnica y algunos que nosotros incluso hemos calculado también. Y como he dicho antes, son datos de comparativa, evidentemente, si los componentes son nuevos y si los componentes, estos rangos de comparativa en general son hasta 100.000 kilómetros. Bien, si no hay alguna pregunta más, continúo con este gráfico. Y bueno, ya son cerca de las 8, pero bueno, termino con este gráfico y lo que queda como es, lo dejamos para el próximo día. El que no terminen los temas da igual, porque como van a ser encadenados unos con otros, pues donde nos quedemos un día empezamos al día siguiente por ahí, ¿no? Pero la reflexión que quería hacer en esta transparencia muchas veces se os preguntan, habrá salido la pregunta seguramente algunas veces, ¿contamina más el coche eléctrico o el convencional, ¿no? Entonces aquí dice, no, el coche eléctrico contamina más porque se enchufa al mix eléctrico y eso contamina mucho. Bueno, vamos, esto es de un estudio, si el que esté interesado le puedo pasar la referencia. A mí la referencia me da credibilidad. Y como veis en ordenadas tenemos gramos de CO2 equivalente por kilómetro y narcisas vemos distintos países. Como bien os habéis podido imaginar, este estudio se ha hecho a nivel europeo, ¿no? Entonces comparan un diésel, que es el de la izquierda, con un eléctrico, pero que se engancha para su carga en distintos países, ¿no? Entonces, bueno, pues veis ahí en el diésel, según el estudio que hemos dicho anteriormente, para llevar el gasóleo, pues el rendimiento ha sido muy alto y el impacto medioambiental muy bajo, ¿no? Lo veis aquí en las rayitas azules, que pone aquí well to tank, para que veáis un poco dónde viene esto. Las rayitas azules es del pozo al tanque. La parte grande, que es la parte del recorrido del vehículo, el recorrido de esos 100.000 kilómetros, pues es la parte del tanque a la rueda, que es un poco el consumo del vehículo. Y como veis, pues en el diésel, pues prácticamente, claro, el diésel está consumiendo siempre, ¿no? Es la parte... Siempre en todos los estudios la parte de mayor impacto ambiental es la parte del uso. Y la parte de arriba pues es la fabricación del diésel, ¿no? Que veis aquí un poco la parte estructural, el glider, y luego tienes el powertrain. Bien, pues es el motor diésel, su caja de cambios, que es esto que aparece aquí, ¿no? En la parte superior. Bien. Vamos a ver el vehículo eléctrico. ¿Cuál es el impacto de hacer un vehículo eléctrico? Pues el impacto de hacer un vehículo eléctrico, comparado con las mismas prestaciones, el del diésel, pues básicamente está duplicando el CO2, la huella que deja el vehículo. Como veis, el litio deja una importante huella de carbono en su camino hasta llegar a hacer la batería. Y bueno, pues es que claro, para tener las mismas prestaciones hay que meter muchas baterías. Bien, pues esto sería un poco, aquí estaría el motor eléctrico y la reductora y lo que es el chasis y la estructura del vehículo eléctrico. Bien, claro, esto permanece invariable en el resto del estudio, como veis, ¿no? En el resto del estudio el vehículo eléctrico es el mismo. Ahora, si yo conecto el vehículo eléctrico en Polonia, que tiene una cantidad de centrales de carbón importante, pues bueno, la huella que deja cada vez que se enchufa durante esos 100.000 kilómetros
se ha enchufado unas cuantas veces y bueno, pues estos son 650 gramos de CO2 por kilovatio hora. Pues cada vez que te has enchufado y has cargado la batería, has emitido este CO2 y te deja esta cantidad. Obviamente no tiene puntos morados porque el vehículo eléctrico en el punto de uso es cero. Con lo cual incluso vemos que en el peor de los casos hemos tenido un ahorro de un 25% en emisiones de CO2. Si nos vamos a España, en lo que tenemos un porcentaje de eólica importante, bueno, pues vemos aquí la huella que ha dejado este vehículo eléctrico durante su vida. La otra permanece invariable, claro, es la que ya lleva impresa el vehículo y hemos reducido un 60%. Claro, si nos vamos a Francia, a Suecia o a Noruega, donde el número de nucleares es muy importante y por tanto, claro, las emisiones de la nuclear se consideran cero, pues como veis es que diríamos que el coche eléctrico es ideal para moverse por estos sitios y este sería el mix europeo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, lo dejo ya aquí y ya la semana que viene continuamos con las ventajas e inconvenientes y con este gráfico que es un poco hacia dónde vamos hacia el 2050, que como veis está un poquito difuso. Pues, ¿alguna pregunta? Una consulta sobre el gráfico de influencia del mix eléctrico. Sí, en la anterior. Aquí. Lo que se muestra para lo que no es diésel es Eléctrico gramos puro. de CO2 por kilowatt hora. ¿Y cuánto sería una relación de kilowatt hora a kilómetro más o menos normal? Bueno, es que hay que tener en cuenta que esto es CO2. Es decir, esto no te fijes aquí, porque esto es, diríamos, el factor de emisión de las centrales térmicas. Igual que este es el factor de emisión del diésel, ¿no? Es decir, esto no es comparable, estamos en kilómetros y kilovatio hora. Lo que refleja el estudio es que el coche eléctrico en esta situación, en su recorrido, va a dejar esta impronta de CO2, que comparado con el diésel es esta, pero no hay relación entre kilovatios hora y kilómetros. Podría haberla, pero en este caso, el dato que ponen aquí es para que te hagas una idea de cuál puede ser el impacto del vehículo eléctrico cada vez que lo enchufas. Entonces te das una idea que, por ejemplo, en Suecia, pues son 20 gramos de CO2 por kilovatio hora de energía. Bueno, pues evidentemente... Esa sería la huella de carbono, digamos, de la generación. Claro, de la generación eléctrica, efectivamente. Y que eso tiene su impacto en la ordenada, pero no hay una relación entre estos kilómetros y estos kilovatios hora. La relación es que en estos kilómetros ha dejado este impacto de CO2 y para los mismos kilómetros el eléctrico con distintos mix eléctricos pues han dejado otro impacto. Buenas tardes, desde Argentina, Elmar Mickelson. De las distintas baterías que se pueden hacer con la tecnología del litio, ¿cuál es la que se está usando hoy para los vehículos eléctricos? Esa pregunta te la va a contestar muy bien Juan Pedro Carriquirri, pero no le quiero pisar. Ahora se está hablando mucho del níquel manganeso, pero vamos, el cobalto sigue estando por ahí, ¿no? Pero vamos, hay bastantes tecnologías. Hay otra que es la de fosfato de hierro. La de fosfato de hierro es una reacción más fría, más segura, pero tiene menos prestaciones en cuanto a tensión por celda. Diríamos que el níquel manganeso y el cobalto
pues son los electrodos en cátodo que más se están desarrollando ahora. ¿Alguna pregunta? Veis que aquí en España ya se está haciendo de noche. Hemos entrado ya en otoño, pero ya miro por en la ventana y ya ha oscurecido. Allí tenemos 5 horas de diferencia, ¿no? Con vosotros. Sí, correcto. Bien, no sé si hay alguna otra consulta que quieren hacer. Si no, vamos cortando por acá. Muy bien. Las presentaciones de hoy están colgadas ya en la página web, en el EVA. Y bueno, mañana retomamos a las 10 de la mañana, hora Uruguay. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, José María. Hasta mañana. Gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Pero ¿tú querías hablar conmigo? No, en Bueno. particular, Pues no, ningún punto en especial, José María. vale, Así que pues entonces nos vemos. Yo mañana me conectaré seguramente a la clase de Paco, si no el miércoles nos volvemos a ver. perfecto. Gracias, Muy José bien. María. Saludos de México. Bye. Bueno, pues igualmente para los amigos Saludos. mexicanos. Bye, José María. Bye. Hasta luego. hasta luego. Hasta Hasta mañana.